Les damos unos saludos cordiales a todos los presentes y a los que verán este video por todos los medios posibles que Dios ha dejado en esta tierra. En este día vamos a estudiar un tema muy importante que se trata de Jueces, o lo encontramos en Jueces capítulo 2, versículos del 1 al 5. Pero antes de eso, quiero decirles que estamos viviendo en los últimos momentos de la historia de este mundo. Son tiempos solemnes que estamos viviendo en este mundo. Estamos viviendo el fin del tiempo del fin, para lo cual tenemos que prepararnos, escudriñando las escrituras, estudiando, leyendo, investigando, para que de esta manera podamos obtener el conocimiento que necesitamos de su palabra y de Dios, y podamos difundir el último mensaje de misericordia que Dios ha dejado, que nosotros tenemos esa gran comisión de difundir el último mensaje de misericordia a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y luego viene Jesús. Y esperamos la bendita y gloriosa venida de Jesús en los cielos. Y para que nosotros podamos verle, tenemos que obtener el carácter de Cristo Jesús en nuestras vidas aquí en la tierra. Y cuando venga Él, nos pueda llevar consigo en las nubes de los cielos, para lo cual necesitamos estudiar mucho y prepararnos a su venida. Muy bien. Vamos a empezar con el estudio de hoy, que tiene por título, es una pregunta: ¿amistad con el mundo o el favor de Dios? ¿Qué elegiremos? Empecemos haciendo una pequeña reseña histórica del libro de Jueces. Este libro tiene por nombre Jueces a quienes gobernaron Israel después de la muerte de Josué. Cuando el pueblo de Israel se establece en la tierra de Canaán, había ordenado jueces, había ordenado oficiales, y dice la palabra de Dios que jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus. Esto lo encontramos en Deuteronomio capítulo 16, versículo 18. Hermanos, el autor de este libro es desconocido. Según la tradición judía, dice que lo escribió el profeta Samuel. Un dicho favorito del autor del libro de Jueces es: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. El marco histórico de este libro de Jueces, según los entendidos, dice que no se puede calcular con exactitud, pero que los sucesos mencionados aquí abarcan el periodo desde 1400 a 1050 años antes de Cristo. En este libro vamos a encontrar el relato de las vicisitudes del pueblo hebreo en el periodo que siguió a la muerte de Josué, hasta el tiempo del profeta Samuel, en cuyos días surgió la monarquía. En un sentido especial, Josué había sido escogido para llevar a cabo y completar el programa iniciado por Moisés. Cuando Josué muere, los israelitas quedan privados tanto de la dirección de Moisés como la experiencia ejecutiva de Josué, y es en esta etapa donde los israelitas entran en una dirección sin rumbo. El tema principal de este libro es el pecado y la apostasía, y a través de los años la historia nos dice que, a fin de que el pueblo se aparte del pecado, Dios ha prometido el sufrimiento y el desastre. Y esto, hermanos, tan solo puede ser retirado cuando el pueblo, mediante un arrepentimiento genuino y verdadero, hacen que el Dios de Israel retorne a sus hijos. Cuando el arrepentimiento es auténtico, se puede decir que Dios suscita personas o consecuencias para traer
la liberación y el alivio. Ahora pasemos al libro de Jueces. Abramos en Jueces capítulo 2 y leamos versículos del 1 al 5. La palabra del Señor dice lo siguiente: Y el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo: Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, y dije: No invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis alianza con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis obedecido mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto yo también dije: No los echaré de delante de vosotros, sino que serán como espinas en vuestros costados, y sus dioses os serán por tropiezo. Y aconteció que cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo lloró en alta voz. Y llamaron por nombre a aquel lugar Boquín, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Hermanos, los primeros 5 versículos que acabamos de leer del capítulo 2 de Jueces corresponden en verdad al primer capítulo de Jueces. Sirven para relatar lo registrado en este capítulo y la conquista también de los israelitas en su establecimiento en Canaán. Pero ahora nos vamos a centrar en el versículo 2 del capítulo 2. Y este versículo nos cuenta que Israel hizo pacto con los lugareños de estas tierras con la excusa de que no habían podido expulsarlos del lugar, y es así que los israelitas hicieron alianzas de conveniencias con los paganos de Palestina. El versículo 1 dice: Dios los sacó de Egipto, y tanto como a ustedes, hermanos, y a mí, nos sacó del mundo y nos introdujo en la tierra por el cual había jurado a nuestros padres. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cuánto creemos esto? ¿Cuántos de los que estamos aquí presentes creemos en esto? Que nuestro Dios nos sacó de Egipto para introducirnos en la tierra que nuestro Señor prometió a nuestros padres. El espíritu de profecía dice lo siguiente: el pueblo se inclinó delante de Dios con contrición y arrepentimiento, ofreció sacrificios e hizo confesión ante Dios, y habrían tenido valor si los israelitas no hubieran mostrado verdadero arrepentimiento. Su contrición fue genuina. La gracia de Cristo operó en su corazón cuando confesaron sus pecados, ofrecieron sacrificios y Dios los perdonó. ¿Qué es lo que hubo, hermanos? Hubo una contrición y arrepentimiento. Luego dice que se hizo una confesión ante Dios. Luego se hizo confesión los unos hacia los otros cuando pecaron entre sí. Dice que la gracia de Cristo operó en su corazón recién cuando confesaron sus pecados, cuando ofrecieron sacrificios, y dice que recién ahí Dios los perdonó. Y el versículo 1 sigue diciendo: y dije: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Y hermanos, Dios cumple sus promesas cuando hay retribución de lealtad a Él. Cuando todos los días de nuestras vidas obedecemos a lo que Él le agrada. Eso se llama, hermanos, fidelidad. El pueblo de Israel tuvo un arrepentimiento auténtico, genuino, que los llevó a una reforma. El pueblo de Israel sirvió a Dios en los días de Josué, y la mensajera del Señor continúa diciendo: el revivamiento fue genuino, provocó una reforma entre el pueblo, permanecieron fieles al pacto que habían hecho. El pueblo sirvió al Señor durante todos los días de Josué y durante todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué.
los cuales habían visto grandes hechos del Señor. Se arrepintieron de sus pecados y les fueron perdonados, pero la semilla de maldad que había sido sembrada creció hasta dar frutos. Hermanos, el enemigo tiene poder para hacer germinar toda semilla de maldad. Nosotros tenemos implantada la semilla de la maldad. En algunos puede estar germinando, en otros puede estar la semilla sin germinar, intacta, sin humedad. Pero debemos estar permanentemente en la huerta, velar en todo momento para que cuando aparezca la maleza, la arranquemos de raíz. Y la sierva del Señor nos sigue diciendo: pero la semilla de maldad que había sido sembrada creció hasta dar frutos. Terminó la vida de inmutable integridad de Josué. No se oía más su voz de reproche y advertencia. Uno por uno los fieles centinelas que cruzaron el Jordán depusieron su armadura. Una nueva generación subió al escenario de acción. El pueblo se apartó de Dios. Su culto se mezcló con los principios erróneos y ambicioso orgullo. Todo esto está en la Review and Herald del 25 de septiembre del año 1900. La mensajera del Señor dice que cuando la vida de Josué terminó y esa voz reprensora no se oyó más, el pueblo de Dios comenzó en apostasía. Y hermanos, al igual que en esos años, hoy podríamos decir que ya no se oye más esa voz reprensora de la sierva del Señor que amonesta, que dirige, que corrige y que nos hace ver en qué posición estamos. Hoy día ya no está más esa voz que ya no hay más leída, ya no es más leída, esa voz que ya no es más estudiada, esa voz, el príncipe de las tinieblas está acallando en todo hijo de Dios. El pueblo de Israel cayó por debilidad, pero esa debilidad es el mundo, por medio de alianzas, cosa que Dios detesta. Y hoy que se está haciendo exactamente lo mismo, hoy día, hermanos, nos hemos sacado la armadura y hemos dejado de velar, de cuidar nuestros hogares a tal punto que hemos dejado entrar a personas, hemos dejado acampar a personas cerca de nuestros hogares, a personas que ni siquiera conocen un poquito de lo que es nuestra fe. Hemos dejado entrar amistades que con sus influencias nos han dejado perplejos. Esta es la semilla, hermanos, esta es la semilla que después que crece da frutos y luego se hace la pregunta: ¿por qué los hijos han abandonado a Dios? El Israel de antaño se conformó al mundo igual que hoy nos conformamos al mundo, hermanos. El pueblo adventista está inmerso en esta sociedad y no precisamente dando el mensaje del tercer ángel, de la reforma por salud, de la verdad para este tiempo en el cual vivimos, de que no tenemos que ser intemperantes en todo orden de nuestra vida, tenemos que ser temperantes. Y la sierva del Señor nos sigue diciendo: no es nada seguro que los cristianos elijan la compañía de los que no tienen relación con Dios y cuya conducta es desagradable para Él. ¿Qué es lo que le desagrada a Dios? Aquellos que lo rechazan. Sin embargo, ¿cuántos profesos cristianos se atreven a entrar en terreno prohibido? Muchos invitan a sus hogares a parientes que son vanidosos, frívolos e impíos, y con frecuencia el ejemplo y la influencia de esos visitantes irreligiosos produce impresiones duraderas en la mente de nuestros niños en el hogar. ¿Qué produce, hermanos? Impresiones. Esos niños quedan impresionados por años hasta que son adolescentes. ¿Y qué pasa? La semilla germina y empieza a dar frutos. Sigue diciendo el Espíritu de Profecía:
La influencia que se ejerce así es similar a la que resultó de la asociación de los hebreos con los impíos cananeos. Dios hace responsables a los padres por desobedecer su orden de separarse y separar a sus familias de esas influencias profanas. Aunque tenemos que vivir en el mundo, no debemos ser del mundo. Se nos prohíbe conformarnos con sus prácticas y sus modas. La amistad de los impíos es más peligrosa que su enemistad. La amistad de los impíos es más peligrosa que su enemistad. ¿Escucharon, hermanos? La amistad de ellos, de los cananeos del mundo, de los parientes, de los amigos, compañeros de trabajo, que no profesan nuestra fe, es más peligrosa que si los tenemos de enemigos. Sigue diciendo el Espíritu de Profecía: la mente de los jóvenes se familiarizará así con la irreligión, la vanidad, la impiedad, el orgullo y la inmoralidad, y gradualmente se corrompe el corazón que no está escudado por la gracia divina. Casi imperceptiblemente la juventud aprende a amar la atmósfera corrupta que rodea a los impíos. Los malos ángeles se congregan en torno de ellos y pierden su deleite en lo que es puro, refinado y ennoblecedor. ¿Y qué dice de los padres la sierva del Señor? Vamos a ver. Los profesos padres cristianos rinden máxima pleitesía a sus huéspedes mundanos e irreligiosos, entre tanto que esas mismas personas a quienes se trata con tanta cortesía descarrían a sus hijos apartándolos de la templanza y de la religión. Los padres son los que dejan introducir al hogar prácticas del mundo y a mundanos. Los padres invitan a personas a los hogares para relacionarse por asuntos triviales y no para predicarles la palabra de Dios, y para atenderlos como huéspedes de honor y haciendo concesiones para agradar a los parientes, a los amigos. Mis hermanos, y cuando se habla de concesiones se dice que se cruzan a la vereda de enfrente para que los invitados no se sientan incómodos, para que no se sientan mal. La sierva del Señor sigue diciendo: los jóvenes pueden estar tratando de seguir una vida religiosa, pero los padres han invitado al tentador para que entre en su hogar y éste teje su red en torno de los hijos. Viejos y jóvenes se enfrascan en diversiones dudosas y en la excitación de placeres mundanos. Muchos sienten que deben hacer algunas concesiones para agradar a sus parientes y amigos irreligiosos. Como no es siempre fácil trazar una línea divisoria, una concesión prepara el camino a la otra, hasta que los que una vez fueron verdaderos seguidores de Cristo se conforman en la vida y el carácter con las costumbres del mundo. Queda rota la relación con Dios, son cristianos de nombre, son nominales. Cuando llega la hora de la prueba, entonces se ve que su esperanza no tiene fundamento, se han vendido a sí mismos y han vendido a sus hijos al enemigo. Todo esto está en Señales de los Tiempos del 2 de junio de 1881. Esta es una declaración tremenda y exactamente así sucede dentro de la iglesia. La mensajera del Señor sigue diciendo: entre el pueblo preferido de Dios hay hombres en puestos de responsabilidad que están contentos con permanecer en un estado de frialdad y apostasía. Su piedad se desvanece
cuando se acerca la tentación. Para ganar la amistad de los mundanos se arriesgan a las consecuencias de perder el favor de Dios. El Señor prueba a su pueblo tal como se hace con la plata. La prueba escrutadora se hace cada vez más severa hasta que el corazón se somete completamente a Dios o se endurece en la desobediencia y la rebelión. Esto lo encontramos en Señales de los Tiempos, el 2 de junio de 1881. Hermanos, hombres en puestos de responsabilidad que se sienten cómodos, seguros, han rebajado las normas para ganar la amistad del mundo. Ahora vamos a buscar en la Biblia, en 2 de Corintios, capítulo 6, los versículos del 14 al 18. 2 de Corintios, capítulo 6, versículos del 14 al 18, dice la palabra del Señor. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué concierto tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré padre a vosotros, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hermanos, yo puedo ser un adventista guardador del sábado, pero a su vez en paralelo puedo ser un mundano. Es más, hermanos, para Dios es más mundano aquel que pretende ir al cielo que el mismo mundano, porque el mundano no sabe que es mundano, pero el adventista sabe que está en sus prácticas del mundo y sabe que está desagradando a Dios. El texto es claro. El versículo 17 dice, salid en medio de ellos y apartaos, no toquéis lo inmundo. ¿Qué entendemos, hermanos, de apartaos y no toquéis lo inmundo? Hermanos, escuchen cómo termina el versículo, y yo os recibiré. ¿Entendemos, hermanos? Entendemos esto, que si nosotros somos guardadores del sábado, estamos predicando, pero que vivimos en el mundo y comemos lo que el mundo nos da, vestimos lo que el mundo nos da, practicamos sus prácticas, somos idólatras como ellos. Hermanos, el Señor no nos va a recibir si hacemos esto. Yo no puedo pretender que Dios sea mi Padre cuando vivo en medio de ellos y practico lo que el mundo me da. El versículo 18 dice, y seré Padre a vosotros. ¿Cuándo, hermanos? ¿Cuándo seremos hijos de Dios? Cuando nos apartemos del mundo y de aquellos que dicen ser hijos e hijas de Dios, y que a la vista de Él son más mundanos que los mundanos. Queridos hermanos, y hoy en la iglesia abunda la idolatría, como por ejemplo el día del cumpleaños, el día del pastor, el día de esto o del otro, el día del niño, el día del conquistador. Abunda el orgullo, la moda está a flor de piel, y qué hablar de la irreverencia, y todavía creemos, hermanos, que la presencia del Señor está allí. Mis hermanos, para tratar con el mundo necesitamos poder y sabiduría de lo alto para trabajar a favor de ellos. La unión hace la fuerza, pero esta unión debe ser con la triple alianza. La mensajera del Señor dice al respecto lo siguiente.
Los que salen del mundo en espíritu y en todas sus prácticas pueden considerarse como hijos e hijas de Dios. ¿Cuándo, hermanos? Cuando salimos en espíritu del mundo. Pueden creer en la palabra del Señor como un niño cree cada palabra de sus padres. Para el que cree, toda promesa es segura. Para el que cree, toda promesa es segura. Los que se unen con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que demuestran con su vida que no siguen más el camino que seguían antes de que se unieran con sus agentes divinos, recibirán la sabiduría de lo alto, no dependerán de la sabiduría humana. Mis hermanos, y hoy día, ¿de qué sabiduría está dependiendo el pueblo de Dios? Hoy están siguiendo al pie de la letra lo que dicen los dirigentes y no los testimonios y no la palabra de Dios, no la voz reprensora en el tiempo del fin, que es la sierva del Señor. Lo mismo pasó con los israelitas cuando murió Josué. Mis hermanos, esa voz reprensora ya no estaba más. Los israelitas cruzaron el Jordán y depusieron sus armaduras, y cuando sacaron sus armaduras dejaron de guerrear, de defender la verdad, dejaron de derribar sus altares idolátricos. Y hoy día, hermanos, hoy día se ha hecho lo mismo. La armadura del Señor está completamente tirada en el suelo, y hoy día no se ha cruzado ningún río, sino que se ha cruzado la vereda de enfrente, precisamente para que los invitados, para que la iglesia sea más gustosa, más codiciosa, donde todo hoy día parece que fuese permisivo, donde hoy día está prohibido hablar de doctrina, donde está prohibido hablar de la santa ley de Dios, donde está prohibido de hablar del santuario celestial, del mensaje de los tres ángeles, del mensaje de la reforma por salud, sino que se vive la intemperancia, donde hoy día el mensaje de los tres ángeles, especialmente el tercero, se ha callado completamente y diciéndole y provocándole al Señor, diciendo que es un mensaje agresivo. El espíritu de profecía sigue diciendo: los cristianos, como miembros de la familia real e hijos del Rey Celestial, para tratar correctamente con el mundo deben sentir la necesidad de un poder que solo se origina en los instrumentos celestiales que se han comprometido a trabajar en favor de ellos. Después de que hemos formado una unión con el gran triple poder, consideraremos nuestro deber para con los miembros de la familia de Dios con un temor reverente, mucho más sagrado que el que hemos sentido antes. Este es un aspecto de la reforma religiosa que muy pocos aprecian. Los que procuran contestar la oración, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, mediante vidas puras y santificadas buscarán mostrar al mundo cómo se cumple la voluntad de Dios en el cielo. Esto lo encontramos en manuscrito 11 de 1901. Hermanos, la sierva del Señor dice que por medio de vidas puras y santificadas, nosotros debemos mostrar al mundo cómo se cumple la voluntad en el cielo. Y hoy el pueblo adventista está mostrando que en el cielo hay desobediencia, que en el cielo es como el pueblo de Israel cuando murió Josué, cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso es lo que está mostrando hoy en día el pueblo adventista al mundo. Mis hermanos, el mundo ofrece tentaciones y ofrece tentaciones de las más insignificantes, que si son aceptadas por los hijos de Dios tenemos que decir que no está en armonía con lo que profesa. Cada adventista será zarandeado para probar su fidelidad, y el instrumento para zarandear es el mundo. La zaranda es el mundo. Si anhelamos el cielo y somos fieles al Señor, sentiremos que el mundo nos está presionando y tendremos que decidir de qué lado estamos. Tendremos que abrir camino a todas las acechanzas de Satanás
y de los quebrantadores de la ley. Aún dentro del adventismo tendremos que batallar con tribulaciones, con palabras ásperas, persecuciones. Y ¿saben qué, mis hermanos? Esta es la cruz y está en el camino que tenemos que llevar si queremos la vida eterna. El espíritu de profecía sigue diciendo: el mundo es el instrumento que zarandea a la iglesia y prueba la legitimidad de sus miembros. El mundo es el instrumento que zarandea a la iglesia y prueba la legitimidad de sus miembros. Mis hermanos, si hoy día el Señor está zarandeando a la iglesia y todo adventista del séptimo día tiene la zaranda por zaranda al mundo, cada uno saque su conclusión. ¿De qué lado estamos? Sigue diciendo el espíritu de profecía: el mundo ofrece atractivos que, si son aceptados, hacen que la vida del creyente no esté en armonía con lo que profesa. Si avanzáis hacia el cielo, el mundo os presionará muchísimo. A cada paso tendréis que abriros camino contra Satanás y sus malos ángeles y contra todos los que quebranten la ley de Dios. Se interpondrán las autoridades terrenales. Haréis frente a tribulaciones, quebrantamiento de espíritu, palabras ásperas, ridículo y persecuciones. Los hombres os pedirán que os amoldéis a leyes y costumbres que harán que fuerais desleales a Dios. Aquí es donde el pueblo de Dios encuentra la cruz en el camino hacia la vida. Esto lo encontramos en manuscrito 3 del año 1885. Muchos cristianos, sobre todo adventistas del séptimo día, hoy están prácticamente comiendo y arrastrándose en el mundo, comiendo de sus obras. Hermanos, el Señor dice: levántate, y dice: sal de en medio de ellos y no toquéis lo inmundo. Cuando de veras levantemos la cabeza y dejemos de arrastrarnos, recién allí seremos recibidos por el Padre, y desde ese mismo momento seremos hijos de Dios. Mientras tanto estamos en manos de Satanás. Si queremos ser recibidos por Dios, hay requisitos que cumplir, y el primer requisito es separarnos del mundo y de sus prácticas. El Señor nos dice: no toquéis lo inmundo. Dios nos da la amonestación: no toquéis lo inmundo. Hermanos, esto no es una opción, es una orden. La deidad quiere que sepamos que si nos relacionamos con los corruptos y si usamos y comemos y vestimos todo lo que nos ofrece el mundo, nos volveremos corruptos. El espíritu de profecía nos dice lo siguiente: muchos llamados cristianos están bien representados por la vid que está arrastrándose sobre el suelo y entrelazando sus zarcillos alrededor de las raíces y los desperdicios que se hallan en su camino. A todos estos se les da el mensaje: salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hay condiciones que cumplir si es que vamos a ser bendecidos y honrados por Dios. Debemos separarnos del mundo y negarnos a tocar aquellas cosas que desviarán nuestros sentimientos de Dios. Dios tiene el primero y el supremo derecho sobre su pueblo. Amadlo y amad las cosas celestiales. Vuestros zarcillos deben ser cortados de todo lo terrenal. Se os exhorta a que no toquéis lo inmundo, pues al vosotros tocarlo quedaréis inmundos. Es imposible que os unáis con los que son corruptos y que permanezcáis puros. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial?
Dios y Cristo y la hueste celestial quieren que el hombre sepa que si se une con lo corrupto, se volverá corrupto. Se han preparado muchos medios para que podamos elevarnos de las bajezas terrenales y para que nuestro amor esté firmemente en Dios y en las cosas celestiales. Esto lo encontramos en la Review and Herald del 2 de enero del año de 1900. Dios y Cristo y la hueste celestial quieren que el hombre sepa que si se une con lo corrupto, se volverá corrupto. Hermanos, repetidas veces la sierva del Señor dice, no toquéis lo inmundo, y lo inmundo mencionamos que es sus prácticas, su idolatría. También vimos que es la manera de vestirse, la moda, cómo comer, beber, ser glotones, ser intemperantes. Pero también hay un detalle que podemos ser inmundos y no lo sabemos. Ahora, ¿de qué manera podemos estar siendo inmundos y no lo sabemos? Y que lo somos a raíz de usar lo que el mundo nos da a diario. Usamos cosas que hace que estemos tocando lo inmundo, estemos apartados de Dios. Y tengo que decirles, mis hermanos, que todo lo que estamos usando del mundo está contaminado con grasa de cerdo, está contaminado con sangre y está contaminado con cosas que el Señor nos ha dicho, apártate de ellos. Es así que el pueblo de Dios está quedando inmundo y es por eso que Dios dice que salgamos de lo que nos ofrece el mundo. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel constantemente, cuando dejó las armaduras, empezó a consumir comida, empezó a mezclarse con los cananeos y casi no hubo distinción entre ellos. Se cruzaban completamente a diario el camino estrecho, del camino estrecho al camino ancho. Un día estaba con Dios y otro día acariciaba a Satanás, representada por las tribus circundantes que eran el mundo. Mis hermanos, ambos caminos, el camino estrecho y el camino ancho, son completamente distintos. Son opuestos entre sí. Uno conduce a la vida eterna y el otro a la destrucción. Pero también tenemos que decir que son distintos los que van en esos caminos. ¿Qué es lo distinto entre los unos y los otros? Lo distinto es el estilo de vida. Ahora vamos a pasar al libro de los testimonios de la iglesia, tomo 1, página 122. Y la sierva del Señor ve a dos grupos de personas que van por diferentes caminos y dice lo siguiente. Se me mostraron en visión algunas cosas correspondientes a la iglesia en general. Pasaron ante mí la gloria y la majestad de Dios. Dijo el ángel, la majestad de Dios es terrible y sin embargo vosotros no lo advertís. Su cólera es aterradora y no obstante le ofendéis diariamente. Esforzaos por entrar a través de la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y anchuroso el camino que conduce a la destrucción. Y muchos son los que andan por él, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y pocos lo entran. Estos caminos son distintos, están separados y van en direcciones opuestas. Uno conduce a la vida eterna y el otro a la muerte. Uno conduce a la vida eterna y el otro a la muerte. Vi la distinción entre ambos caminos y también la distinción entre quienes por ella andaban. Los caminos eran totalmente opuestos, uno era ancho y llano, y el otro áspero y estrecho. Así quienes por ellos iban eran opuestos en carácter, estilo de vida, manera de vestir y conversación. Los que van por el camino estrecho hablan de la alegría y felicidad que les aguardan al fin de la jornada. Su aspecto es a menudo triste, pero a veces brilla con sagrado y santo gozo. No visten como los que van por el camino ancho, ni hablan ni obran como ellos.
Se les ha dado un modelo, un varón de dolores experimentado en quebranto. Se les abrió el camino y por él anduvo. Sus seguidores ven sus huellas y al verlas se consuelan y animan. Él llegó salvo al destino y también ellos podrán llegar a salvo si siguen sus huellas. El camino ancho, todos piensan en sí mismos, en su ropa y en los placeres del camino. Se entregan libremente a la hilaridad y algazara sin pensar en el término de la jornada donde les aguarda segura destrucción. Cada día se acercan más a su nefasta suerte, sin embargo se apresuran locamente cada vez con más rapidez. Oh, cuán terrible me pareció aquel espectáculo. Vi que muchos de los que iban por ese camino ancho llevaban escritas sobre sí estas palabras: muerto para el mundo, el fin de todas las cosas está cerca. Preparaos también. Su aspecto era el mismo que el de todos los demás frívolos seres que los rodeaban, excepto cierto aire de tristeza que se advertía en sus semblantes. Su conversación era igual a la de los alegres y atolondradas gentes que con ellos iban, aunque de vez en cuando se detenían a señalar con mucha satisfacción la leyenda de sus vestidos y exhortaban a los demás a que también se los pusiesen en los suyos. Iban por el camino ancho y sin embargo decían pertenecer a la compañía que viajaba por el camino estrecho. Pero sus compañeros les replicaban: no hay distinción entre nosotros, somos iguales, vestimos, hablamos y obramos de igual manera. Luego me fueron señalados los años 1843 y 1844. Reinaba entonces un espíritu de consagración ahora ausente. ¿Qué le ha sucedido al pueblo que profesa ser el pueblo peculiar de Dios? Vi la conformidad con el mundo, la falta de voluntad para sufrir por la verdad y notable rebeldía ante la voluntad de Dios. Me fue mostrado el ejemplo de los hijos de Israel después que salieron de Egipto. Dios, en su misericordia, los sacó de entre los egipcios para que pudiesen adorarle sin impedimento ni restricción. En el camino obró milagros por ellos y los probó con estrecheces. Después que Dios había obrado tales maravillas por ellos y los había librado tantas veces, se quejaban cuando advertían que Él los probaba. Sus palabras eran: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Éxodo 16:3. Codiciaban los puerros y cebollas que habían en esa tierra. Vi que muchos de los que profesaban creer la verdad referente a los últimos días encontraban extraño que los hijos de Israel murmurasen en su camino, y que después de tan maravilloso trato divino fuesen tan ingratos que olvidaran cuánto Dios había hecho por ellos. El ángel dijo: peor que ellos os habéis conducido vosotros. El Espíritu de Profecía nos dice en manuscrito 71 del 18 de junio de 1903 lo siguiente: los impíos están siendo atados en manojos, atados en consorcios comerciales, en sindicatos o uniones y confederaciones. No tengamos nada que ver con esas organizaciones. Dios es nuestro soberano, nuestro gobernante, y nos llama a que salgamos del mundo y estemos separados. Salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, según la de Corintios 6:17. Si rehusamos hacer esto, si continuamos vinculándonos con el mundo, y si consideramos cada asunto desde el punto de vista del mundo, llegaremos a ser como el mundo. Cuando los procedimientos del mundo y las ideas del mundo rigen nuestras transacciones,
no podemos estar en la elevada y sana plataforma de la verdad eterna. Frente a nosotros hay un tremendo conflicto. Dios llama a su pueblo a estar firme sobre la plataforma de la verdad eterna. Nos llama a estar en perfecta amistad, en integridad, y promete que Él estará con nosotros para ayudarnos por medio de su poder maravilloso. Tal vez tengamos que perder la vida en el conflicto, pero finalmente recibiremos una corona de vida que nunca perderá su resplandor. Finalmente, mis hermanos, ¿qué ha pasado con el pueblo fiel? ¿Nos hemos conformado al mundo? Queridos hermanos, el pueblo de Israel rompió el pacto cuando hizo alianza con el pueblo cananeo. Pero hoy nosotros tenemos que arrepentirnos y transitar por el camino estrecho que lleva a la salvación, que lleva a la vida eterna. Que Dios nos cuide y nos proteja. Maranata, el Señor viene. Amén.